Hola, estamos en el capítulo 47 de la segunda parte del Quijote y ahora pues va a volver el péndulo de las escenas, va a volver hacia Sancho Panza. En el anterior capítulo estábamos con Don Quijote y su batalla contra los gatos. En esta ocasión vuelve la cámara a enfocarse en Sancho Panza. Y en esta ocasión Sancho Panza ya como gobernador, y como un gobernador que ha mostrado su capacidad en unos juicios difíciles, ahora va a tener que superar como tres nuevas pruebas o tres diferentes situaciones. La primera es que llega la hora de comer y entonces lo sientan a una extraordinaria mesa lujosamente puesta con toda clase de lujosos, caros y extraordinariamente bien cocinados alimentos de todas clases. Hay frutas, carnes, sopas, en fin, es una exhibición gastronómica lo que hay ahí delante de Sancho, que como además le encanta comer, pues está el hombre ansioso por... Y a su lado han puesto a un señor que dice ser médico, que se llama Pedro Recio, y que entonces pues tiene el encargo de eso, de ejecutar la burla contra Sancho Panza, porque cada vez que Sancho hace la intención de querer coger algún alimento, él lo toca con una varita y alguien ¡pum!, se lo lleva inmediatamente. Y entonces le empieza a dar explicaciones, que él es el médico y que él está ahí puesto, que su encargo es cuidar de la salud del gobernador y que no puede ser que el gobernador coma cualquier cosa y que entonces pues hay que tener cuidado y que unos alimentos son malos para una cosa, otros alimentos son malos para otra, y así va la escena desarrollándose hasta que por último, como es lógico, Sancho Panza estalla en furia y despide al tal Pedro Recio, que bueno, pues que ahí había cometido, ya había terminado su burla. En estas estábamos con el tema de la comida cuando aparece un mensajero del señor conde. Y esta es la segunda cosa que pasa, y el mensajero del señor conde le trae una carta que obviamente Sancho Panza no la puede leer, sino que se la tiene que leer uno de los asistentes que había alrededor de la corte del gobernador. Y el mensaje era que el señor duque ha descubierto que unos enemigos de su ducado están conspirando contra su ínsula y que le recomienda al gobernador Panza que tenga mucho cuidado, no lo vayan a asesinar, y que organice también pues la defensa de cualquier ataque que le puedan hacer a la ínsula, y que si necesita ayuda pues él acudirá rápidamente a facilitársela. Y la tercera situación que se presenta en este capítulo es que pues apenas se ha ido ya el mensajero con estas noticias, llega un señor, al que llaman un negociante, cuya pues presencia irá a pedir unos favores, pues tirando a ridículos, extravagantes y exagerados, ¿no? Y Sancho Panza lo escucha con una gran atención, y al final pues lo despide también, diciéndole que vaya poco menos que a reírse de su madre, porque él no está ahí para que se rían de él. Bien, estas son las tres escenas que nos encontramos dentro de este capítulo, que además de todo, hombre, el entorno cómico que tiene, y que es muy divertido de leer, y de muchos detalles sobre las comidas, etcétera, etcétera, que realmente vale la pena leerlo. Mi interpretación en cuanto al mensaje oculto de Don Quijote, pues es que efectivamente aquí tenemos la primera cosa, es una denuncia, otra vez, lo que venimos hablando, al ambiente político, ¿no? Debes tener en cuenta, hacer una pequeña digresión, debes tener en cuenta de que en aquellos momentos en Europa, en España también, por supuesto, en Europa había como dos grandes teorías políticas en las que se fundamentaba la filosofía política de entonces. Una era la de Maquiavelo, que era, bueno, pues dicho en pocas palabras, Maquiavelo había sido un escritor y un pensador del Renacimiento, más contemporáneo de la época de los reyes católicos. O sea, ya había muerto, pero en fin, de todas formas su trabajo seguía teniendo importancia.
Y Maquiavelo es, bueno, pues es una teoría de cómo conseguir el poder y mantener el poder, punto. Es decir, esa es toda la filosofía, ¿no? O sea, todas sus explicaciones es cómo ser poderoso y cómo mantenerse en el poder y cómo incrementar el poder. Bien, la otra teoría era más bien la de Erasmo de Rotterdam, en donde la idea no iba tanto hacia cómo conseguir el poder, sino qué hacer con el poder. Es decir, que el hombre poderoso debía estar enfocado hacia el bien común, que ese es el auténtico sentido de la actividad política, el bien común, el bien de la mayoría de los súbditos que habían entonces, de los ciudadanos, diríamos, en estos momentos. Entonces, y para ejercer ese bien común, pues obviamente lo importante es la virtud, ser una persona virtuosa. Estas son las dos tesis que se están enfrentando, y obviamente Sancho Panza, como es natural y como es un personaje de Cervantes, pues representa la tesis erasmista, la de decir, oiga, aquí lo importante es la virtud, y lo presenta como una contraposición a la vida de los duques, que eran unos golfos y unos vagos y unos sinvergüenzas y unos tipos que vivían la vida haciendo nada y tratando de burlarse de la gente, incluso pues a sabiendas de que a lo mejor podía ser un loco, pero nada, ellos iban a lo suyo, a reírse y a burlarse, les importaba nada, nadie. Bien, en este contexto estamos. Entonces, el tema de los tres temas que tenemos aquí, uno es el de los consejeros, es decir, en aquellos momentos cualquier personaje que tenía a mando, pues un gobernador o un duque o no te digo nada, un virrey o un rey o un oidor, etcétera, etcétera, tenía una flota de consejeros alrededor suyo, como el Pedro Recio, que unos servían para cosas muy prácticas, como era la comida, otros servían para temas militares, temas administrativos, temas religiosos, es decir, tenía confesores. Bueno, el caso es que alrededor del personaje, del hombre que mandaba, había una auténtica flota de gente que formaba una corte en donde la corrupción florecía de una forma fantástica. Es decir, porque no habían llegado a esos lugares por la meritocracia, no estaban ahí por ser la gente más valiosa, más capaz que existía, sino probablemente porque eran en los que el señor tenía más confianza. A veces parientes suyos o recomendados, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, teníamos una administración absolutamente ineficiente, estúpida, que estaba, como hacía el señor Pedro Recio, dedicados más a reírse y a las bromas y a las burlas que a hacer un real trabajo serio. Esta es la parodia que nos presenta Cervantes, tal como yo la entiendo, ¿no? Es decir, es una burla a todo aquel sistema de infinitos números de consejeros y de asesores y de etcétera, etcétera. Hombre, que también pasa ahora y que es lógico que un gobernante los tenga, pero no en esas cantidades tan desmesuradas. Desde luego, en la época de los Austrias, como sucedía ya en los momentos en los que Cervantes escribe esta novela, que era con el rey Felipe III, es que llegaba al extremo que ni siquiera gobernaban, tenían un válido que era el que hacía lo que le daba la gana, y aquello era el sumo de la corrupción, absolutamente, sin más problemas. El otro tema que también es interesantísimo de mencionar es cómo el señor duque, que seguramente ya se daba cuenta de que Sancho Panza pues podía ser muchas cosas, pero que muy tonto no parecía, y que probablemente se hacía más el tonto de lo que en realidad era, y que tenía su colmillo, pues entonces el señor duque usa el recurso al miedo. Esta es lo que yo entiendo ahora, una vez más, la crítica que hace Cervantes, ¿no? El imponer el miedo, el tener asustado a alguien como para controlarlo. Es decir, ante la perspectiva de que el señor gobernador Panza pudiera estar haciendo cosas que a lo mejor se salieran del guión de la broma pesada, y ante la perspectiva de que posiblemente ya tenía referencias el señor duque de que lo había hecho bastante bien como juez, pues probablemente tiene que meterle miedo, y también tiene que acelerar el terminar con este experimento. No vaya a ser que a alguien se le ocurran ideas. No vaya a ser que alguien empiece a pensar que no se necesita ser de casta noble ni de sangre azul para poder gobernar bien una ínsula.
Con lo cual, pues aquí está este segundo tema que esboza Cervantes. Y el tercer tema, pues es una vez, casi enlaza con el primero, y es la aparición de un señor pidiendo favores. Que esto era también lo más común, es decir, la corte, los señores de poder estaban rodeados de gente que llegaban con recomendaciones de uno del otro a pedir cosas, a pedir esto, era todo un puro pedir, lo cual es lógico, es decir, cuando tú tienes una sociedad que está basada en el autoritarismo y que todo está controlado por muy pocas manos y que controlado además de una forma brutal, en el que realmente de hecho no hay auténtica libertad. Entonces, trabajar no tiene sentido. Pero no lo tiene, es decir, ponerse a desarrollar una profesión. Lo que tiene sentido es conocer a alguien que te pueda recomendar. Es decir, si tienes a alguien que te puede dar una recomendación para un puestito en la corte de ni sé quién o no sé cuántas, o de tener pues esto ya está, se acabó. Sancho Panza lo ha dicho varias veces a lo largo del libro, ¿no? Es de comprar un oficio, que lo hacían, o a veces sin necesidad de comprarlo, con que te dieran una recomendación. Es decir, bastaba con que tuvieras un buen cargo y unas buenas recomendaciones y ya está, tu vida estaba resuelta. No tenía ningún sentido ni estudiar, ni trabajar, ni ahorrar, ni invertir, ni estrujarse el cerebro para encontrar otras cosas. No, todo el tema era tener acceso al poder para conseguir favores, y punto. En fin, esta es la crítica que yo creo que se contiene en este capítulo, y seguimos con la tónica de las críticas políticas. Muy bien, espero que te haya gustado y me gustaría conocer tus comentarios. Hasta pronto.